Bien, estamos en nuestra clase del día de hoy, martes 23 de mayo de 2023. Así que iniciamos nuestra clase y nuestro hermano Luis nos va a dirigir en esta oración de inicio. Hermano Luis, Dios te bendiga. Gracias. Señor, gracias por esta nueva oportunidad que nos has dado para poder reunirnos, aprender más de tu palabra. Por favor, abre nuestro corazón, nuestra mente y también nuestra disposición y nuestro tiempo para poder dedicarnos exclusivamente a poder escuchar de ti, aprender de tu palabra y guardarla en nuestro corazón. Eh, Muchas gracias por los hermanos que han podido estar conectados, se han podido unir a esta reunión. A los hermanos que no han podido y los que no están presentes, pues, ponles ahí esa inquietud en su corazón de poder participar en estas reuniones para poder aprender más de ti, Señor. Muchas gracias por todo, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Luis. Bueno, voy a silenciarle sus micrófonos. Ahí está. Recuerden que si tienen preguntas, me hacen una señita o simplemente abren el micrófono, preguntas relacionadas al tema, ¿ok? Muy bien, vamos entonces a continuar con nuestra clase de hoy. Estamos estudiando la hermenéutica, el arte de interpretar la Biblia. También recuerden que hay otra rama que se llama la exégesis, ¿verdad? Que también es una forma de poder estudiar y interpretar el texto bíblico. Pero por ahora estamos en hermenéutica, ¿ok? Estamos hablando de los símbolos, ¿verdad? Los símbolos como figuras retóricas. Estamos utilizando los símbolos, dijimos que acá nos vamos a detener un poquito porque es importante ahondar en la simbología de la Biblia. Hemos aprendido que la Biblia es un libro, yo diría, no sé qué porcentaje, ¿no? Nunca lo he investigado, ni he visto ninguna estadística, pero yo veo que hay mucha simbología, muchos símbolos en la Biblia, y es importante poder detenernos ahí, estudiarlo, profundizar, ¿verdad? Y analizar, ¿ok? Para que cuando vamos leyendo la Biblia, nos vamos a encontrar con todas estas figuras, con todos estos símbolos, y lo podamos interpretar de una manera correcta, si no, vamos a estar más perdidos que el teniente Bello, como decimos acá en Chile. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a seguir hablando acerca de esto. La semana pasada estuvimos hablando acerca, ¿se recuerdan ustedes? Hablábamos de los símbolos minerales, ¿se recuerda? Hablamos de las piedras preciosas, hablábamos de la sal, que la Biblia incluso nos compara que nosotros somos la sal de la tierra, usted ya se recuerda acerca de eso. Estuvimos hablando acerca del significado del agua, que tenía varios símbolos, ¿verdad? Hablábamos del agua en plural, perdón, vimos lo que significaba el agua cuando está en el mar, el agua en movimiento, ¿verdad? Y también vimos cuando el agua es aplicada al cuerpo, ¿verdad? Como un símbolo de lavamiento, etc. Entonces vamos a continuar hoy día con nuestro curso de hermenéutica, y hablando del agua, ya para cerrar ese tema, no podemos dejar de hablar en relación del agua aplicada al cuerpo, no podemos dejar de hablar de qué cosa creen ustedes. Hay algo muy característico del cristianismo en cuanto al agua aplicada en el cuerpo. ¿Qué El será? bautismo. El bautismo, ¿verdad? El bautismo viene del griego baptismo, ¿verdad? Baptizo también, también se puede decir así, y significa principalmente sumergir en agua, ¿ok? Sumergir completamente, ¿ok? Para que ustedes sepan, el Señor, el bautismo que cuando está Juan el Bautista, ¿verdad? La tradición era sumergir en aguas, ¿verdad? Habitualmente eran aguas que corrían, no agua estancada, porque también tiene un símbolo, ¿verdad? Era sumergir completamente el cuerpo. De ahí también viene la broma cristiana que dicen, parece que se le quedó la lengua fuera a la hermana cuando la bautizaron, ¿verdad? ¿Han escuchado hablar de eso? Porque se sumerge completamente el cuerpo, ¿verdad? Y cuando ven por ahí alguna hermana media chismosa en la iglesia, dicen, se le quedó la lengua afuera. Bueno, espero que todo nuestro cuerpo haya sido introducido correctamente en el agua. Ahora, si se le quedó la punta de la nariz, hermano, fuera y no alcanzó a sumergirse completamente, recuerde que sigue siendo todo esto un simbolismo, ¿verdad? No pasa nada, no es una cosa, no es ¿cómo se puede decir? Una superstición, sino que es un símbolo, ¿ok? Así que siempre me preguntan, sobre todo los más jovencitos, cuánto rato los voy a tener bajo el agua, si eso tiene que ver con alguna condición de la vida. Entonces yo les digo, mira, yo los sumerjo y hasta que el Señor me dice, sácalo, ahí yo lo saco.
¿verdad? Cabal que dependa de los pecados. Pero obviamente que eso es todo en un contexto de bromas. Simplemente lo que hizo Jesús, lo que hizo Juan el Bautista cuando bautizaba era sumergir, ¿verdad?, a Jesús en el agua, y eso tenía un símbolo. Jesús consideró y validó esa práctica. Recuerde que dentro del judaísmo no todos los judíos se bautizaban. De hecho, el bautismo era un símbolo de pureza, un símbolo de limpieza, y era principalmente lo podían practicar, por ejemplo, los prosélitos, que eran aquellos que no tenían una ascendencia genética judía, ¿verdad? Que se convertían al judaísmo, pasaban por un proceso, ¿verdad? Y cuando ya eran aceptados, tenían que ser bautizados. En esos casos, ¿verdad? Y había todo un símbolo dentro del judaísmo para aquellas personas que eran bautizadas. Y Juan el Bautista, que venía desde el desierto, ¿verdad?, probablemente de los esenios, como hemos aprendido por ahí, ellos practicaban esto del bautismo para todos, ¿verdad? Porque tenía un símbolo. Y cuando Juan el Bautista estaba bautizando, Jesús acepta, ¿verdad? Se va al lugar donde está Juan el Bautista y es bautizado y su cuerpo es sumergido completamente, ¿verdad? Por ahí, por acá y por allá fueron haciendo algunas modificaciones, donde le echaban un chorrito de agua, le tiraban un poquito de agua, ¿verdad? Y se fueron modificando, pero en realidad la palabra bautismo, ¿verdad?, tiene la connotación de sumergir completamente en agua, ¿ok? Eso es muy importante. Y el bautismo tiene como símbolo, tiene un significado espiritual. Me gustaría si ustedes me acompañan al libro de Romanos, capítulo 6, versículo 3, lo voy a poner acá, ¿ok? Romanos 6, 3, lo vamos a poner acá en pantalla completa para que lo podamos leer. Dice, ¿o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, ¿por qué razón? Porque hay que, cuando el pastor bautiza a la persona, lo decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Hay por ahí algunos textos bíblicos que dicen que solamente se bautiza en el nombre de, y deja excluido a. Investiguen ahí eso y por qué, se lo dejo como tarea, ¿ok? Pero nosotros, cuando bautizamos, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahí tenemos un símbolo, ¿verdad? Porque nadie muere, ¿verdad? Nadie muere en el bautismo, sino que es un símbolo. Versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Pregunta, hermanos amados, ¿esto es un simbolismo o es algo literal? ¿Qué creen ustedes? Que somos sepultados juntamente con el Señor. ¿Usted cuando fue bautizado apareció en una tumba? Esa es la pregunta más fácil, ¿no? No, ¿verdad? Pero tiene un símbolo, ¿verdad? Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida nueva. Y ahí yo le puse entre paréntesis, testimonios de cambio. O sea que después que usted se bautiza, la misión de cada creyente es ahora comenzar a tener una vida de cambios, de demostrar los cambios en su testimonio. Eso ya es una función suya. Cuando usted le contraten en un trabajo, ¿verdad? Le capacitan, ¿no? Usted hace una capacitación, una inducción, todos pasamos siempre por eso. Y luego que usted acepta ese trabajo, ¿verdad? Que firma ese contrato, usted debe demostrar a su empleador, a su jefatura, que usted comprende la instrucción que se le ha dado por la cual fue contratada y usted trata de mostrar, por ejemplo, si usted antes hacía las cosas de una forma y en este nuevo trabajo las cosas se hacen de otra manera, ¿cómo lo tiene que hacer usted? De la manera que se le ha contratado, lo que usted está de acuerdo. Entonces usted comienza de ahí en adelante, a partir de que firma ese contrato, usted comienza a mostrar obediencia a la jefatura, ¿verdad? Para que le suban el sueldo, para que le den el bono, etcétera, etcétera. Entonces, y también para que no lo despidan. Entonces, mostramos, ¿verdad? Con nuestra vida, en el caso del cristiano, los cambios. Esta es responsabilidad nuestra, ¿verdad? Si en su trabajo usted no hace bien las cosas, lo van a despedir, ¿ok? Entonces, tenemos que nosotros mostrar en nuestra vida, luego que nos bautizamos, que es este el primer paso, debemos comenzar a mostrar una vida.
una vida en Cristo. El bautismo es algo así como un acto público. Los primeros creyentes se bautizaban de noche, de madrugada, porque eran perseguidos. Entonces ellos eran bautizados públicamente delante de la gente de la iglesia, ¿okay? De los miembros de la iglesia, mostrando públicamente ante ellos en su entorno, por el contexto de la persecución, se mostraban entre los demás creyentes y eran bautizados. ¿Okay? Ellos estaban diciendo, he decidido seguir a Cristo y ahora soy uno más de ustedes, me bautizo. Ese día, según la historia, en la antigüedad, en los tiempos de la persecución de los primeros creyentes, bueno, eran separados hombres y mujeres y descendían desnudos al bautismo, y cuando salían de ese lugar, les entregaban unas ropas blancas, ¿verdad? En representación, un poco, un símbolo también, ¿de qué cosa? ¿Qué cree usted? La ropa blanca. ¿De homo? No, ¿verdad? No es del detergente, sino que era un símbolo de la nueva vida pura, blanca delante del Señor, temerosa. ¿Okay? Entonces los creyentes tomaban su nueva ropa y inmediatamente eran llevados al lugar de la congregación. Recuerde que, según la tradición de los primeros creyentes, para evitar los infiltrados, estaban alrededor de un año recibiendo la enseñanza bíblica antes de ser invitados a la congregación. Y el día del bautismo, que era de noche, madrugada, ellos ya podían entrar al lugar de congregación. Interesante, ¿no? Recuerde que todo está en el contexto porque había muchos infiltrados, ¿ok? Y a la vez también no querían, no querían revelar el lugar donde ellos se reunían, ¿ok? Tenían que estar bien seguro que la persona que iba a ingresar fuera alguien de confianza y que realmente quisiera creer en el Señor. Datos curiosos de lo que ha sucedido, cómo se ha desarrollado la iglesia hasta el día de hoy. Hoy día todo es más fácil, ¿verdad? Nosotros arrendamos un lugar, ponemos parlante, ¿verdad? Llevamos panderos, pancartas, lo que usted quiera, ¿verdad? Y usted se viste de blanco, se nota entre los que están en el balneario que usted es un bautizado, y usted se pasea con su traje de bautizado por todas partes y nadie le dice nada, ¿verdad? De hecho, los del balneario nos reciben con los brazos abiertos porque para ellos es un buen negocio, ¿verdad? Pero antiguamente la cosa era distinta, ¿ok? Entonces, el bautismo era un símbolo de muerte, ¿verdad? Representaba la muerte en Cristo. Cuando la persona baja al agua, está representando la muerte, como cuando desciende el cadáver a la tumba. Es el símbolo también de la sepultura, pero cuando sale, ¿verdad? Es el símbolo de la resurrección, ¿verdad? Que se levanta del agua. Y el agua se levanta de la tumba, en este caso el Señor. Y el agua tiene la connotación y el significado de purificar, de limpiar. ¿Ok? Y obviamente todo este acto del bautismo es un símbolo también en el creyente de obediencia. ¿Ok? Todo cristiano en obediencia a la palabra del Señor se bautiza. Antiguamente la gente se bautizaba, no sé, tú le predicabas a alguien y si la persona creía y usted veía un poquito de agua, ¿verdad? Un charquito donde más o menos pudiera entrar esa persona, se bautizaba. Hay una historia en la Biblia, no sé si se recuerda, en el Nuevo Testamento, de un hombre que se le predica la palabra, ¿verdad? Y en el momento se le bautiza, ¿verdad? ¿Se recuerdan qué personaje era o no? ¿Alguien sabe? A ver quién me lo dice ahí para que... ¿Y el etíope? El etíope, muy bien el etíope, muy bien. Entonces el etíope entiende, él iba leyendo algo que a lo mejor no entendía mucho, ¿verdad? Y se le testifica y finalmente le dice, mira, acá hay agua, no hay nada que impida, ¿verdad? Mi paso de fe, ahora me bautizo. Es así, se puede hacer de esa forma y también por un tema operativo, logístico, nosotros buscamos una fecha, ¿verdad?, en donde vamos con todos los hermanos, pero no habría problema en hacerlo inmediatamente. De hecho, la tradición en un principio era así. Recuerden que estamos estudiando el libro de los Hechos, ahí la gente se predicaba y se bautizaba en el tiro, ¿verdad? Era de una. Pero luego, como les contaba, con el tema de las persecuciones y todo esto, se fue filtrando y se sometía a los nuevos creyentes a un proceso como de discipulado, de filtro, para que estar seguro de que eran creyentes. Cual sea la razón, cual sea la forma, recuerde que el bautismo no tiene una implicancia salvífica, o sea, puedes no estar bautizado y puedes creer en el Señor y morir sin bautizarte y eres salvo.
La pregunta es la razón por la cual no te has bautizado, ¿verdad? Si, por ejemplo, no te has bautizado porque no se dio la oportunidad, no hay problema. Pero si tú rechazas ese acto de bautizarte, ese es otro tema, ¿verdad? Eso tiene que ver también con el orgullo y tantas cosas, ¿verdad? Entonces, son cosas que tenemos que nosotros ver. Hay una enseñanza que por ahí les dejé acerca del bautismo que es mucho más profunda, ¿ok? Pero hoy día tenemos que avanzar acerca de los símbolos. Otro símbolo es, hablando de los minerales y todo esto, ¿verdad? La roca, ¿verdad? Este es más fácil porque la roca representa, ¿qué creen ustedes? A ver, ¿alguien tiene alguna idea de lo que podría significar la roca? No estamos hablando del actor, ¿verdad? Estamos hablando de la Biblia. ¿Qué será la roca? ¿Qué será el símbolo de la roca? Cristo, Jesucristo. Bueno, claro, ahí tenemos ya el resultado. Pero ¿cuáles son las características de la roca? Firmeza, Firmeza, muy Fundamento bien. del Señor. Protección. fundamento, Fundamento, ok, muy bien. Ahí está, ok, ahí está el tema. Recuerden ir muteando su micrófono después que los van encendiendo. Muy bien. La figura, el símbolo de la roca en la Biblia, como usted decía, representa el fundamento, ¿verdad? Cuando una persona construye, lo hace en un terreno sólido, idealmente rocoso. Nosotros acá en la construcción, o usted en su casa, seguramente se hizo alguna construcción, usted primero hizo una excavación y tiene que llegar hasta la piedra, no hasta la roca gigante, pero llegamos hasta el material más pedregoso, ¿verdad? Entonces, usted sabe que el terreno se divide, ¿verdad? Está primero la capa orgánica, luego viene la tierra, probablemente que es donde se siembra, todo eso, pero más abajo comienza a salir piedra y cada vez más grande. Cuando llegas a ese terreno más pedregoso, más rocoso, ahí ya puedes comenzar a fundar, hacer los cimientos, ¿verdad? Para tu casa. Eso evita que esto se hunda, etc. Entonces, la roca, como material, en la Biblia representa un fundamento sólido. Alguien por ahí dijo firmeza. También representa fortaleza. Por ahí también en algunas partes el refrigerio, ¿verdad? Vamos a ver después en otros ejemplos. Dice, si usted quiere buscar ahí o anotar Mateo capítulo 7, 25, nos habla de este ejemplo de la casa que fue construida en la roca y que no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ahí en Mateo capítulo 7, 25. Hay otro salmo muy hermoso que cantamos también, que dice el Salmo 18, el 1 y 2 creo que es, que no te acá un pedacito, y dice, oh Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío. Cuando hablamos del Señor siempre lo vemos como algo de protección, en los salmos sobre todo. Dice que Él, por ejemplo, es nuestro escondedero, ¿verdad? Donde nos escondemos, donde nos refugiamos, ¿verdad? Dice también que Él es nuestro alto refugio, nuestra fortaleza, la roca mía, el castillo mío, ¿verdad? Son formas que van directamente relacionadas con este símbolo que es la roca, ¿verdad? Fundamento, solidez, estabilidad. Dice el Salmo 40, creo que es, que Dios cuando nos sacó, ¿verdad?, del lodo cenagoso, hay un salmo que lo cantamos, ¿no? El Salmo 40. Dice que cuando habla de la paciencia, pacientemente, esperé en el Señor, dice que Él escuchó nuestro clamor y nos sacó del lodo cenagoso. ¿Cómo es el lodo cenagoso? Es inestable, ¿verdad? Usted no sabe cuál es el fondo. Si alguna vez usted ha caído en un canal o algo así, sabe lo que significa. Entonces, dice que cuando nos saca del lodo, del lugar inestable, dice que pone nuestros pies sobre la roca, ¿ok? Firmeza. Ahí estoy tranquilo, seguro, ¿verdad? Entonces, vamos a encontrar estos ejemplos en la Biblia que hablan acerca de la roca, la piedra, ¿verdad? Que nos habla justamente de seguridad, nos habla de fortaleza, ¿verdad? Y esos son algunos símbolos que puede representar este tipo de materiales, ¿ok? Veamos otro, oro, ¿verdad? Estamos hablando de materiales, minerales, ¿verdad? El oro. Eh, representa lo divino, ¿verdad? La gloria divina, la naturaleza divina, ¿verdad? Por ejemplo, vamos hoy día a estudiar un poquito acerca del tabernáculo y nos vamos a dar cuenta que
todos los muebles prácticamente del santuario estaban recubiertos por oro, ¿verdad? Que representa la gloria divina, representa la naturaleza divina. Todos los, si usted ve ahí, lee después la descripción del tabernáculo, eran de madera, pero estaban todos recubiertos con oro puro, ¿verdad? Y todo eso tiene, por supuesto, un símbolo, por ejemplo, el altar del incienso, la mesa tenía algunas cornisas de oro, ¿verdad? Bueno, vamos a darnos cuenta que el tabernáculo está lleno de símbolos. Entonces, cuando hablamos de oro, siempre está representando lo divino, ¿verdad? Está dándole una connotación de importancia, ¿ok? Bien, el hierro. El hierro es simbólico en la Biblia, es simbólico de la fuerza. También el hierro puede ser un símbolo de poder y también del sufrimiento, ¿verdad? Dependiendo del contexto en el cual se ve. Por ejemplo, en Daniel capítulo 7, en el versículo 7, eh, acá hay una referencia acerca de esta estatua, ¿no? Y dice que dice que tenía unos dientes grandes. No, perdón, hay una visión acá en el capítulo 7, versículo 7, dice que tenía unos dientes grandes de hierro, ¿verdad? Está acá, a través de esta profecía, está mostrando al imperio romano, que a través del hierro, ¿verdad? Muestra que era uno de los imperios poderosos y es simbolizado también con piernas de hierro en Daniel capítulo 2, en el versículo 33. Tenemos ahí en Daniel varios simbolismos, en el capítulo 7, en el capítulo 2, léalo usted para que después lo pueda mirar. Entonces, cuando menciona hierro, está hablando de fuerza, de poder, y también puede ser un símbolo de sufrimiento. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahí tenemos algunos símbolos, hacemos un paréntesis acá con esto, y vamos a tratar de adentrarnos en este tema que es importante, ¿ok? El sacerdocio, ¿verdad? O mejor dicho, perdón, el tabernáculo. Me adelanté ahí con el monito. El tabernáculo de Dios. ¿Qué es lo que es el tabernáculo? ¿Alguien se recuerda lo que era el tabernáculo? Así como a grandes rasgos. ¿No se acuerdan lo que era el tabernáculo? Sí, el tabernáculo significa tienda. Ok, una tienda. Entonces, ¿qué es lo que era? ¿Qué es lo que era? Era el lugar físico donde Dios iba a manifestar su gloria. Eso lo mandó a hacer con Moisés. Moisés hicieron un tabernáculo y tenía varias, lugar santo, lugar santísimo, pero principalmente era el lugar de adoración donde Dios iba también a perdonar los pecados por un año, o cubrir el pecado más bien por un año, porque todos los años tenían que hacer sacrificio. Pero ella manifestar la gloria al Señor ahí. ¿Está bien? Muy bien, hermano, muy bien, excelente. Bueno, tenemos que estar siempre todos preparados ahí porque en algún momento más de alguien nos podría preguntar, oye, ¿qué era eso del sacerdocio? Perdón, ¿qué era eso del tabernáculo en la Biblia? Tenemos que tener una descripción, ¿verdad? Clara, para que la persona también lo pueda entender. Estamos haciendo un curso con los hermanos que predican, que es un curso de homilética, ¿sí? Entonces este curso nos permite ordenar nuestras ideas, nos permite tratar de pensar la mejor forma en que yo puedo enseñar algo para que la persona que está al otro lado pueda comprenderlo, ¿verdad? Porque usted tiene que siempre partir de la base que el que está escuchando, el que está siendo evangelizado, al que se le está contando lo de Dios, no sabe nada, ¿verdad? Entonces usted parta de la base de que no sabe nada. Entonces, cuando hablamos del tabernáculo, lo primero que tenemos que decir, como dijo nuestro hermano Luis, era una tienda, ¿verdad? Una tienda, era un lugar, ¿verdad? Eso era el tabernáculo. Este tabernáculo, esta tienda, ¿verdad? Que era construida, y podemos después hablar bien profundo acerca de eso, pero este lugar, esta tienda, que era como una carpa, posteriormente se transforma, ya después del tiempo del rey David. Recuerde que él compra un terreno, pero es su hijo, ¿cómo se llamaba el hijo? Salomón. Él es el que construye el primer templo, o sea que, por decirlo así,
es como que si nosotros compramos un terreno y primero ponemos una construcción de material ligero y después con el tiempo, podemos, y esa casa rodante, por decirlo así, donde vamos a vivir, donde va a habitar alguien, la vas llevando a distintos lugares, pero llega un momento en que ya tienes un lugar establecido y construyes algo sólido, ¿verdad? Con características, por supuesto, también dadas por el Señor. ¿Ok? Entonces, vamos a ver nosotros en el tabernáculo justamente esta figura, que fue después lo que después se conoce como el templo, el lugar de adoración. Principalmente tenemos que saber que el tabernáculo era la forma en que Dios se estaba revelando a su pueblo, que hasta ese momento no tenían Biblia, no tenían estudio bíblico, no iban a la iglesia, era un pueblo, ¿verdad? Era un pueblo nada más, y de alguna forma Dios tenía que comenzar a poner orden en el pueblo que él había escogido, que era el pueblo de Israel. Para ese entonces, el que estaba de alguna forma dentro de lo que nosotros conocemos como el contexto histórico era Moisés. Recuerda que Moisés era el que fue sacado del agua, ¿verdad? Fue llevado a la casa del faraón. Por alguna razón divina crece en casa de faraón. Por otra razón termina arrancando de la casa del faraón porque había asesinado a un egipcio por defender a un hebreo. Recuerdes que hebreo significa el que cruza el río, también significa invasor, que lo vimos en otro curso anterior. Entonces los hebreos estaban en Israel y salen finalmente, usted ya conoce la historia del faraón, las plagas, ¿verdad? Bueno, salen ellos de ese lugar, se van al desierto y durante 40 años Dios comienza a enseñarles a ese pueblo, comienza a tratar con ellos de una manera bastante especial. El desierto es el lugar de la prueba, y los lleva por ese lugar durante 40 años y ellos durante ese periodo Dios les comienza a enseñar cuál es su voluntad, ¿verdad? Cuál les comienza a decir, yo quiero que ustedes sean un pueblo así, no quiero que sean como los otros pueblos, no quiero que tengan imágenes, no quiero que adoren, que sean idólatras, quiero que comiencen a ordenar su vida, quiero que ustedes sean un pueblo limpio, ¿verdad? Eso también es importante, fíjense que Dios les puso las leyes en relación a la higiene, ¿verdad? Así que es importante, por lo tanto, una iglesia debe ser, ¿qué creen ustedes? Limpia. Ahora, todo eso tiene un símbolo en lo espiritual, ¿verdad? No significa que usted se bañe y eso sea lo que Dios estaba esperando. Sí, tanto Dios como nosotros esperamos que cada uno de ustedes se bañe, ¿verdad? Para que cuando nos saludemos estemos bien, pero tiene un símbolo, por supuesto, espiritual. ¿Ok? Muy bien, entonces, por medio de todos estos símbolos, por medio de todas estas enseñanzas, Dios le entrega la ley a Moisés, los mandamientos, ¿verdad? Los 10 mandamientos que son entregados, ¿verdad? Comienza el Señor a ordenar al pueblo, ¿verdad? Y por medio de símbolos, ¿verdad? Distintos símbolos, les comienza a enseñar cuál es su voluntad. Y estos símbolos, de alguna u otra forma, querían mostrar, ¿verdad? De alguna manera simbólica, a Jesús. Estaban mostrando al Señor, al Mesías, al esperado por ellos. Estaba representándolo todo a través de simbología. Y el tabernáculo fue construido de una forma en que cada cosa, cada mueble, cada accesorio, todo lo que había en el tabernáculo en realidad tenía un simbolismo. Probablemente usted lo sepa. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del tabernáculo, también nosotros hablamos porque ese es el lugar físico, pero cuando hablamos del tabernáculo, también hablamos de la gente que estaba dentro del tabernáculo, ¿verdad? Y relacionados al tabernáculo. Y ahí obviamente no podemos dejar de hablar del sacerdocio, ¿verdad? Entonces, debido al pecado y a la maldad humana, era necesario que alguien intercediera por el pecador. Cuando ya se construye el tabernáculo, cuando aparece esta figura, ¿verdad? Este lugar donde Dios iba a habitar, recuerde que el tabernáculo estaba en medio de todo el campamento. Significaba esto también un símbolo de que Dios quería habitar en medio de su pueblo, porque Dios pudo haber hecho el tabernáculo en una montaña lejana, ¿verdad? Pero no, Dios dijo, ponlo acá y ustedes alrededor, ¿verdad? Tenían, la persona más lejos, más o menos se calcula que estaba a 1 kilómetro de llegar al lugar de adoración. Entonces, era bastante cercano, ¿verdad? Para que usted tenga una idea. Entonces, cuando Dios levanta el lugar físico donde Él iba a habitar,
Era el único lugar donde Dios habitaba. Recuerde que el Espíritu Santo no se depositaba sobre las personas, como hoy día, que tú tienes el Espíritu Santo en tu vida. En aquel tiempo no. Entonces, ¿y por qué no estaba? Porque estábamos el Señor estaba medio enojado con nosotros, ¿verdad? O no medio, bastante enojado por el pecado original. Por lo tanto, necesitábamos ser reconciliados con el Padre, que es lo que hizo Jesús cuando muere en la cruz. Entonces, la gente todos los pecadores necesitaban de alguna manera pedirle a Dios que los perdonara, que los limpiara, ¿verdad? En el contexto de la antigüedad era cubrir el pecado, tapar, disimular. Hoy día Dios nos perdona y se olvida del pecado, pero en aquel tiempo el pecado, Dios le iba a enseñar que iba a ser cubierto, ¿ok? Porque hay un símbolo acerca de eso. Entonces, para poder enseñar todo esto, Dios necesita levantar algunos personajes dentro de la comunidad de los hebreos, ¿verdad? Dentro de las tribus que existían en aquel tiempo, y se levanta lo que es el sacerdocio. Ahí estaban los levitas, que todo en realidad, tanto levitas, sacerdotes y sumos sacerdotes, eran personas que estaban dedicados al servicio del templo de Dios. Todo lo que ellos hacían era dedicado al templo de Dios. Recuerden ustedes que cuando se reparten las tierras entre las tribus que habían sido escogidas, parte de la historia, todas las tribus reciben tierras, ¿verdad? Y a mí me tocaron tantas hectáreas, ¿verdad? Y qué bueno, mira, a mí me tocó este lado, etc. Pero a los de la tribu de Leví, ellos no reciben ninguna tierra, ¿verdad? Porque ellos son apartados para el servicio a Dios. Entonces, la herencia que ellos tenían era Jehová, era Dios. Su herencia no era una tierra, sino que la herencia era Jehová. No es que los otros no es que los otros no tenían la opción de acercarse a Dios, sino que había también un simbolismo, ¿verdad? En cuanto al servicio. Aquí aprendemos todos los que servimos a Dios, ¿verdad? Que nuestra fe, nuestra confianza y nuestro sustento viene de Dios, ¿verdad? No aferrarnos a las cosas materiales, porque el que sirve a Dios tiene que estar muy claro y desprenderse de todo lo material, cosa que hoy día es muy, muy contrario, ¿verdad? Es como que pareciera que fuera todo lo inverso, ¿verdad? Pero acá nosotros vemos en la historia bíblica, en el relato bíblico de la antigüedad, que Dios estaba mostrando de alguna manera todo esto. Entonces, debido al pecado, a la maldad de la humanidad, era necesario que alguien comenzara a interceder por los pecadores en el tiempo que ya se levantaba el tabernáculo. Entonces, ahí es cuando Dios permite que se levante esta figura humana que se conoce y se denomina como el sacerdote o el sacerdocio, que es exactamente lo mismo, ¿ok? ¿Qué es lo que es el sacerdote? El sacerdote es el representante de los hombres o del pueblo ante Dios, ¿verdad? Si usted se fija, el sacerdote lo que hace es interceder, clamar, ¿verdad? En el contexto de la antigüedad, presentaba la ofrenda que traía la persona que había pecado, ¿verdad? La persona del pueblo que necesitaba ayuda de parte de Dios, traía su ofrenda, el sacerdote la presentaba delante de Dios y Dios podía escuchar o no, ¿verdad? Y recuerde que eso también va a depender de la ofrenda, ¿verdad? Si era apta, ¿verdad? Y por otra parte, si es que el que ofrecía, en este caso el sacerdote, era también hallado apto, ¿verdad? En santidad absoluta para presentar esa ofrenda delante de Dios. Recuerde que a veces cuando era el evento anual, como decía también nuestro hermano, moría el sumo sacerdote si no era agradable delante de Dios. ¿Ok? Entonces, para que usted tenga la idea, es un ser humano el que representa esta figura del mediador. Ahora, ¿será que hoy día, hermanos, hoy día Dios necesita un ser humano que interceda por usted? ¿Qué cree usted? ¿Qué cree usted? Eso era un símbolo, ¿verdad? Recuerde que todo esto simboliza y apunta a Jesús, ¿verdad? Él es nuestro sumo sacerdote perfecto, ¿verdad? Que se presentó e intercedió por todos nosotros delante del Padre. Y esto lo hizo una vez y para siempre. Ahora, en nuestra sociedad existe el término mediador. Y esto es una persona que desempeña un trabajo de buscar un acuerdo, un acercamiento entre ambas partes,
Por ejemplo, hoy día están en los tribunales de familia, siempre antes de ir al divorcio y todo lo demás, siempre está la persona que se conoce como el mediador. Creo que tiene otro nombre, no me recuerdo en este momento, pero hay una persona que trata de decirle, oiga, pero mire, si no es tan feo el marido, dele una oportunidad, ¿verdad? Si mire, si puede ser que a lo mejor haya, no, es que usted no sabe, pero mire, y trata de mediar, ¿verdad? Y si llegan a un acuerdo, se mantiene, ¿verdad? Entonces evitan que se disuelva todo eso. Entonces, en la sociedad existe el término mediador y esta persona desempeña este trabajo de buscar un acuerdo, un acercamiento entre una parte y la otra. Cuando un grupo de personas se pelean en la calle, siempre aparece uno que es neutral. ¿Se ha fijado? Está el que dicen, ah, pégale, dale nomás. Pero siempre hay uno que es el que es más neutro y que trata de mediar entre ambos. Me imagino que usted será uno de esos, ¿verdad? No es el que le dice, ah, dale nomás, pégale más fuerte, no, ¿verdad? Entonces siempre hay alguien que media. Cuando el padre regaña a uno de los hijos, ¿verdad? Y le pone un castigo, el hijo va donde, bueno, si es el papá que puso el castigo, el hijo va con la mamá, ¿verdad? Pero si es la mamá, el hijo va a ir con el papá, ¿ok? Para que en cierta manera interceda con el otro, con el papá o la mamá, para que pueda conseguir levantar ese castigo. Ahora, es justamente a esto que nos llamó el Señor ahora nosotros como iglesia, como sacerdotes, ¿ok? El enojo y la ira de Dios en contra de la humanidad pecadora es algo real. Y también nosotros como iglesia intercedemos al Padre, a Jesús, ¿verdad? Le clamamos al Señor, oramos al Señor para que Él interceda al Padre. Pero recuerde, por ahí en la religión más común, están los santos, las vírgenes, ¿verdad? Que son los intermediarios, intercesores, que esa es otra cosa, ¿verdad? La Biblia dice que no tenemos, nadie va al Padre si no es por medio de Jesús. Nosotros como iglesia le pedimos a Jesús, ¿verdad? Nuestro intercesor, para que vaya y pida al Padre, ¿verdad? Él, directamente. Por eso nosotros cuando oramos decimos, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Es una forma simbólica también de comprender este principio de la intercesión. ¿Ok? Entonces, el enojo y la ira de Dios en contra de la humanidad nos llevan a esta situación, ¿verdad? En donde necesitamos a alguien que interceda. Es muy importante entonces recordar que sobre el sacerdote hay una figura, hay un personaje que está por sobre el sacerdote. ¿Cómo se llamaba ese? El sumo sacerdote, ¿verdad? Estaban los levitas, los sacerdotes, los sumos sacerdotes, ¿verdad? En nuestro caso, el sumo sacerdote, ¿quién será? Para nosotros. Jesús. Jesús. Nosotros cantamos cada domingo, como sacerdote, yo entraré a tu presencia para adorar. ¿Podemos adorar los creyentes, los cristianos? ¿O usted cuando viene a la iglesia se queda calladito en la iglesia y solamente el grupo de la alabanza, por decirlo así, ellos pueden adorar? No, todos nosotros podemos adorar, clamar a Dios, adorarlo, alabarlo, pedirle, podemos hacerlo, cada uno de nosotros. Estamos simbolizados en la figura del sacerdocio. Pero el único que puede interceder directamente al Padre en este sentido de poder conciliarnos y todo lo demás es Jesús. Todo lo hacemos en el nombre del Padre. Hay un simbolismo, ¿verdad? Entonces, en Lucas capítulo 23, 34, no lo busque, yo se lo leo rápidamente, dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí lo que está haciendo Jesús es hablar con ¿quién? Con el Padre, ¿verdad? Clamando, ¿verdad? Y bueno, después dice que repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Pero el Señor dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, antes del sacrificio perfecto de Jesús en la cruz, se ofrecían animales a Dios. ¿Se recuerda eso, no? ¿Qué pasaría si eso existiera hoy día? ¿Qué creen ustedes? Estarían alegando los animalistas. Pero es lo más lógico, ¿no? Claro. Es lógico, ¿verdad? Que hoy día, en el contexto en el cual estamos, nos levantemos. Pero en los tiempos de la antigüedad, Dios permite y de alguna forma tiene que usar esta manera tan cruel, ¿verdad? Porque es cruel.
de tener que un animal, ¿verdad?, morir para que una persona pueda recibir, en cierta manera, un beneficio. Probablemente hoy día esto pueda costar entenderlo, pero entendamos que era la forma simbólica en que Dios les estaba enseñando algo que en Jesús se iba a cumplir. Porque recuerde que el animal que se ofrecía, el animal que Dios había establecido para los sacrificios, para las ofrendas, para la intercesión, no era cualquier animal. Los animales ofrecidos a Dios eran animales específicos y ordenados por Dios. Por ejemplo, no podían ser animales perseguidores o depredadores, ¿ok? No se veía en el tabernáculo ofreciendo un tigre, un león, ¿verdad? No eran animales bravos, animales agresores, ¿verdad? Depredadores, perseguidores de otros. Debían ser animales perseguidos, debían ser animales inocentes, debían ser animales indefensos, oveja, un ganado, palomas, ¿verdad? Animales que no podrían producir ningún daño a nadie, ¿verdad? ¿Qué cree usted que significaba o cuál era el símbolo que Dios estaba tratando de enseñarle al pueblo a través de eso? ¿Qué pasaría por la mente de la persona que ofrecía ese animalito, por ejemplo, una ovejita, ¿verdad? Que no hace nada malo, ¿verdad? A diferencia de una cabra, ¿verdad? Pero la ovejita es un animal dócil, ¿verdad? Que está por ahí comiendo, ¿verdad? Es tierno, esponjoso, bonito, ¿verdad? Limpio. Y tener que ver ese acto de ese animal inocente en el grotesco y cruel acto de ser muerto ahí en un altar, ¿verdad? Desgollado. ¿Qué creen ustedes que querrá Dios simbolizar a través de ese acto que le estaba enseñando en aquel tiempo al pueblo? ¿Qué creen ustedes? La pena de que El tenía que ser- morir alguien por la culpa, A ver, hermano Francisco, de nuevo, por favor. la pena o el dolor de ver sacrificar a alguien por tu error, por tu pecado, Era un animal, a ¿verdad? un animal, sí, un Había animal. dolor, pero era un animal, lo decíamos recién, un animal Inocente. inocente, muy bien, indefenso. Era un animal que no tendría por qué estar en ese lugar. Pero recordemos que esto inmediatamente nos muestra el símbolo de Jesús, ¿verdad? Jesús. Nos muestra el símbolo de Jesús. ¿Por qué razón? Porque acá nosotros vemos que Jesús no había culpa, de hecho los relatos bíblicos lo dicen, no había culpa en él, no había hecho nada malo, había alimentado a las multitudes, estaba relacionándose con los despreciados de la sociedad, incluso los leprosos, ¿verdad? Toda la gente estaba encontrando un favor, un bien en Jesús. Era un hombre seguramente muy agradable, con una voz suave, dócil, amable, ¿verdad? Sin embargo, lo vemos ahora en una cruz, ¿verdad? Muriendo. Entonces, todo esto que nosotros vemos en el tabernáculo, con estos simples ejemplos de animales inocentes, es justamente representando, simbolizando, apuntando al sacrificio de Jesús. ¿Ok? Por eso debían ser animales perseguidos. Jesús fue perseguido, ¿no? Y vemos después que el Señor dice, este Jesús es el Cordero de Dios, que ahora quita el pecado del mundo. ¿Verdad? Es el Cordero. Ahora, no es que el hombre ponga el animal, sino que Dios pone, en cierta forma, podemos decir, el Cordero. ¿Verdad? Ya no lo tiene que poner el hombre ni el sacerdote, sino que es Dios a través de Jesús. Pero todo eso es un símbolo. Por eso cuando Jesús muere en la cruz, todos estos actos, ¿verdad? Estos actos del tabernáculo, del templo que ya existía en aquel tiempo, terminan, porque ya no era necesario, ¿verdad? De hecho, el velo del templo se rompe, se rasga, ¿verdad? Y queda expuesto en el lugar donde nadie podía acceder, porque ahora a través de Jesús habíamos sido conciliados, reconciliados. Entonces, nosotros ahí podemos entender que todos esos símbolos apuntaban a Jesús. Por eso hay que leer la Biblia no del punto de vista como de la emoción, en el sentido de
la crueldad del animalito en estos tiempos, ¿verdad? Porque también era otro contexto. Los animales en aquel tiempo igual se comían, ¿verdad? Igual eran sacrificados, igual eran faenados y todo lo demás, pero acá había una representación. De hecho, estos animales que morían, no piensen ustedes que eran tirados a la basura. Se comían, ¿verdad? Después del holocausto había también comer, ¿verdad? Era parte sería absurdo haberlos perdido. Entonces, por ahí la gente dice, hagamos ¿cómo dice cuando vamos a hacer un asado? Un holocausto, ¿verdad? Claro, porque en cierta forma es como algo así, ¿no? Pero cuando nosotros vemos esta figura cruel del animalito muriendo en el lugar del malo, es porque está apuntando justamente a Jesús. Entonces, en el momento del sacrificio, el animal que es ofrecido como ofrenda a Dios, el pecador, el pecador venía con su animal, ¿verdad? En el hombro, lo traía, se presentaba en el lugar de adoración, lo tomaba por la cabeza, en este caso por los cuernos, y confesaba ahí sus pecados. Era un símbolo, ¿verdad? Tomaba la cabeza del animal y confesaba su pecado mientras este animal era desgollado y tenía que mirar, ¿verdad? Era un acto, no sé, yo ciertamente no podría. Pero esa era la figura, ¿verdad? Símbolo, ¿verdad? Símbolo, mostrarte que por culpa de tu pecado, de tu maldad, un inocente, un animal inocente, tiene que morir. Obviamente Dios tenía cuidado de ese animal, pero ahí lo que nosotros vemos es un símbolo, ¿verdad? Entonces, las responsabilidades, acá las vemos que recaían sobre esta persona, ¿verdad? Sobre el pecador, por decirlo así, que se quería liberar de toda esa responsabilidad delante de Dios. Ahora, en este acto, el animal comenzaba a convulsionar, ¿verdad? Incluso en el caso de las ovejitas, comenzaban a derramar lágrimas, ¿verdad? Porque era un acto cruel, sino que no crean ustedes que no dejaba de serlo, era macabro, ¿verdad? Es un acto muy fuerte, sobre todo sabiendo que era un animal inocente, ¿verdad? Hoy día, si eso se realizara, sería terrible, ¿no? Sería terrible. No me digan, oh, qué lindo, ¿verdad? No, yo de verdad que a veces como que me impresiona un poco de algunos cristianos que como que se pueden pensar que este acto era algo hermoso, era algo triste, era algo lleno de dolor, ¿verdad? Que un inocente tenga que estar muriendo en el lugar de otro. Ese contexto no se debe acabar, ¿verdad? No le podemos dar un sentido así como de celebremos en la iglesia por esto, no. Incluso como sabemos, en el judaísmo se va a reconstruir el templo durante el periodo de la tribulación. Eso lo sabemos por la escatología. ¿Y qué es lo que están esperando hoy día los judíos? Tienen todo listo, ya todo resuelto para levantar su templo en pocos días y comenzar nuevamente con los rituales de sacrificio de animales, ¿verdad? Pero todo eso, todo lo que se haga durante el periodo de la tribulación, va a ser realmente una ofensa a Dios, porque lo que se está diciendo en ese momento es, lo que hizo Jesús no sirvió de nada. Vamos a seguir con nuestros animales, ofreciendo animales. Entonces, hay muchos cristianos, muchos creyentes que por falta de conocimiento se gozan y se regocijan de ver cómo ya el templo se está reconstruyendo, cómo los sacerdotes están listos para hacer los sacrificios animales, porque no entienden el contexto, ¿verdad? Eso es prácticamente hoy día sería como una ofensa hacia Dios. En cierta manera Dios lo va a permitir, pero ellos van a ser confrontados también en su maldad y van a tener que reconocer a Jesucristo y se van a dar cuenta que lo que están haciendo es completamente ya innecesario, ¿verdad? Producto de la maldad y la dureza del corazón, no aprendieron y no comprendieron con el acto de sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, es importante que nosotros como cristianos podamos poder entender estos puntos, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo, hermano Luis? Parece, ¿no? Sí, sí, gracias. Lo escuchamos, hermano.
Pero ¿Me escuchan? ahora lo Sí, escuchamos. Ahora lo sí. escuchamos. Sí. Sí, es la palabra que usted utilizó recién, pastor, esa es la palabra, innecesario. Yo creo que a veces tenemos que hablar un poquito al estilo Gamaliel, como aprendíamos el domingo, ¿ya? Cuando habló de estos seguidores, oye, no vaya a ser que sea de Dios y estemos luchando contra Dios. Entonces habría que decirlo, ¿saben qué? Aquí esta cuestión es totalmente innecesaria, ¿ya? Porque hace 2000 años Cristo pagó el precio, el pecado por toda la humanidad, así que esto no tiene ningún sentido, no tiene cuerpo, no tiene ni pie ni cabeza, esto es vano, no hay que hacerlo, así hay que hablar, más que por la pena por el animalito y toda esta cosa, esto no es necesario, eso Exactamente. nomás pasó. Sí, Sí, no tiene ninguna, mire, no sirve de nada. O sea, en términos más prácticos, es perder tiempo, porque en realidad no sirve de nada. Cualquier sacrificio, ya en hebreo nos dice que el sacrificio fue una vez y para siempre, ¿verdad? No necesitamos nada más. El Señor dijo, consumado es, todo está hecho. Entonces, esto habla de la dureza del corazón. Ahora, sigamos hablando acerca de este término. La palabra sacerdote significa ministro, ¿verdad? Es una persona que sirve, es una persona que usa un cargo en cierta manera de distinción, no era cualquiera, ¿verdad? Era el sacerdote. Las responsabilidades sacerdotales en todas las sociedades, no solamente en el tabernáculo, ¿verdad? Hoy día sigue existiendo esta figura del sacerdote y tienen responsabilidades como la ejecución del rito religioso, ¿verdad? Esa es una función de la figura sacerdotal. También el sacerdote, hoy día incluso, tiene en cierta forma la responsabilidad de la comunicación con la deidad. Recuerde que todas las religiones tienen también su figura sacerdotal, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de las religiones indígenas, por ejemplo, tenemos, en el caso de Chile, tenemos la Machi, ¿verdad? Que hace una figura de sacerdotisa, ¿verdad? Que se comunica con sus deidades, ¿verdad? Que no tienen nada que ver con la Biblia por lo demás. Pero hace entonces esta figura. En la iglesia satánica está también el líder, el sacerdote satánico, que se comunica y ofrece y oficia el culto con Satanás, ¿ok? Entonces, cada religión tiene su figura sacerdotal, ¿ok? Que es la que dirige el rito religioso y que se preocupa de la comunicación con la deidad. Entonces, el sacerdote cuida del santuario, comunica también las decisiones divinas, ¿ok? Es como parte de lo que él hace. Representa al pueblo delante de Dios, ¿verdad? Eso es lo que hace. Y también de alguna forma representa a Dios delante del pueblo, aunque esta figura también correspondía a los profetas, ¿ok? Si ya después lo llevamos al tiempo de los profetas y del sacerdocio, vamos a tener que el sacerdote es la voz del pueblo a Dios, el sacerdote, y el profeta es la voz de Dios al pueblo. ¿Se entiende eso, no? Ok. Entonces, ahí nosotros tenemos estas figuras. Los primeros sacerdotes de Israel se iniciaron con Moisés, con Aarón, también, bueno, vinieron también sus hijos, ¿verdad? Eh, y ellos presentaban ofrendas a Dios por el pueblo pecador según las ordenanzas dadas por Dios. Recuerde que Dios había establecido todo. Una de las cosas que más me impactan en el tiempo del tabernáculo es que Dios no dejó nada, absolutamente nada, y ahí está como mi resumen, Dios no dejó absolutamente nada a imaginación y a voluntad del pueblo. ¿Sí? ¿Qué nos enseña esto? Que a Dios no lo podemos servir a nuestra manera, ¿verdad? En el tiempo del tabernáculo Dios estableció todo. Cuántos pasos para allá, cuántos pasos para acá, cuántas veces hago esto, cuántas veces untaban los lugares con el ofrecimiento, con el sacrificio. Todo estaba completamente, las vestiduras, hasta la ropa interior, ¿verdad? Del sacerdote, todo estaba eh, detallado, ¿verdad? Los bordados de las cortinas, los materiales, la forma en que quienes debían trabajar los materiales, todo estaba completamente detallado. No había nada al azar de las personas.
¿ok? Entonces, no cualquiera podía servir a Dios ni ofrecerle ofrenda, ¿verdad? Si el pecador venía y ofrecía una ofrenda, mire, por muy buena que fuera, eh, no era recibida por Dios porque era necesaria presentarla a través de un intermediario, de un sacerdote, ¿verdad? Por ejemplo, si no había servicio de sacerdotal en ese momento y venía cualquiera del pueblo, ¿verdad? Y podía traer el mejor animalito, la mejor ofrenda y la ponía ahí delante del Señor, no pasaba nada, eso era, bueno, corría el riesgo de morir, pero aparte de eso, eso no tenía ningún sentido, porque es necesario, según esta enseñanza, el intercesor, que hoy día para nosotros es el Señor. Entonces recordemos que Dios es muy estricto y que no cualquiera puede adorar a Dios. Las únicas personas que hoy día podemos adorar a Dios, que podemos orar a Dios y que Él reciba nuestra adoración, nuestra alabanza, son solamente las personas que hemos recibido el Espíritu de Dios. Ahora, la pregunta que está ahí dando vuelta es, ¿cómo recibo el Espíritu de Dios? Por fe, ¿verdad? Cuando nosotros creemos en Jesús, cuando creemos que Jesús es el Hijo de Dios, confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos, ¿verdad? Ese día confesamos que Jesucristo es nuestro Señor. En ese momento, por medio de la fe, también el Señor prometió darnos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y al tener el Espíritu de Dios en nuestra vida, es como que nos pusieran, a ver, para que lo podamos entender a lo mejor de una manera más tecnológica, es como que ustedes le ponen una línea telefónica, una fibra óptica, ¿verdad? Directo con el Señor. Entonces, ahora usted tiene una comunicación directa, puede adorar a Dios, puede pedirle que Dios perdone sus pecados, pero cuando una persona no ha procedido al arrepentimiento en sus vidas, no ha reconocido a Dios como su Señor y Salvador, esa persona solamente es una creación de Dios, pero no es un hijo de Dios. Por lo tanto, no puede hacer más que llegar un momento en su vida en que se arrepienta de sus pecados y confiesa a Jesucristo como su Señor. Entonces, la Biblia nos enseña muchas historias de personajes que trataron de acercarse a Dios de una manera violenta, de una manera apresurada, no consideraron lo que Dios había establecido y murieron, y otros tuvieron consecuencias terribles, ¿verdad? Entonces nosotros acá tenemos que ver esto. Un ejemplo de desobediencia fue el caso del rey Usías, no sé si usted se recuerda, que entró en el templo sin el llamado de Dios y a pesar de ser un muy buen rey, recibió un castigo, ¿verdad? Por su intromisión. ¿Cuál era el castigo? ¿Se recuerdan o no? El castigo que tuvo fue una Lepra. lebra. Una lebra, ¿verdad? Exactamente, yo no quisiera recibir eso. Bueno, ahí le dejo una tarea, lea la historia del rey Usía y hable y ve ahí qué pasó por su desobediencia. En Segunda de Crónicas debería estar más o menos esa historia, ¿ok? Mira, hay un texto que me gusta mucho, que no lo tengo acá proyectado, pero que está en Números, en el capítulo 3, versículo 10, y este pasaje nos habla que dice que el extraño que se acercare moriría. ¿Ok? En Números capítulo 3, 10. Hoy día, si tú tienes la oportunidad de ser un hijo de Dios y acercarte delante de Él, aprovechemos esta oportunidad, ¿verdad? Pero hay gente que no puede acercarse a Dios. Dios va a escuchar el clamor de aquel que le invoque en cualquier parte del mundo, si es que hay un corazón humillado, contrito, humillado. No importa que no se sepa ningún texto bíblico, pero si está la intención de esa persona de querer decir, si hay un Dios, ¿verdad? Si hay un Dios que está escuchando aquí, estoy en medio del, naufragando en el mar, vamos a poner ese escenario. Si hay un Dios por ahí que me está escuchando, Señor, perdóname, ¿verdad? Quiero hacer tu voluntad. No me sé ni un texto de la Biblia, pero quiero hacer tu voluntad. ¿Creen ustedes que podrá Dios escuchar a esa persona? Claro, porque Dios mira el corazón. Muchos de nosotros llegamos al Señor sin saber nada, si recién estamos aprendiendo. Imagínense que estamos recién en el curso de interpretación bíblica. Ni siquiera estamos en las profundidades. Entonces ya tenemos al Señor en nuestro corazón. Y eso nos permite entonces tener esta seguridad. Entonces hoy día existe un gran peligro de pastores, de ministros, de personas que quieren servir a Dios, de ejercer un ministerio, un servicio, sin tener un llamado genuino de parte de Dios. Eso es muy complicado. Mire, lo clasifiqué en 3 tipos de servicio, de ministerios. Primero están los que Dios llama, ¿ok? Personas que Dios llama. Luego están los que se meten, ¿verdad? Al ministerio, que Dios no lo ha llamado, pero se meten. Y luego están
a los que los meten, ¿verdad? Normalmente puede ser el hijo del pastor, ¿verdad? Que lo metieron ahí para que se asegurara el puesto, ¿verdad? Entonces, 3 tipos de ministerios. Los que llama a Dios, los que se meten y los que meten al ministerio, ¿verdad? Normalmente los que Dios llama, vemos en el ejemplo bíblico, no querían, ¿verdad? Como que por ahí se anduvieron incluso arrancando algunos, pero Dios llama, ¿verdad? Ese es el que nosotros tenemos que poner énfasis, ¿verdad? Entonces hay una enseñanza que por ahí hicimos alguna vez, llamados o acomedidos, ¿verdad? Es importante tener claro este llamado de parte del Señor, ¿ok? Ahora, en el latín, ya en idiomas un poquito más modernos, encontramos la palabra pontífice, hablando de sacerdote, encontramos la palabra del pontífice. ¿Lo han escuchado la palabra pontífice? ¿Sí? La palabra pontífice se parece a otra palabra, el pontífice, el pontífice, se divide en 2. ¿Qué creen ustedes que significa la palabra ponti? Se parece a algo, ¿verdad? Ponti. Puente. Puente, muy bien, muy bien. ¿Quién? No sé quién contestó, Jorge Luis. Puente, exactamente. La palabra pontífice, que sería muy similar a sacerdote, es la palabra puente. ¿Qué es lo que hace un puente? Comunica, ¿verdad? Comunica un punto a otro punto. Y fice significa hacedor. Pontífice, puente hacedor. Pontífice entonces es el hacedor de puente. Y el sacerdote es mediador entre. Es como lo mismo, ¿verdad? Es prácticamente la misma figura. Ahora, no es para que usted se diga, oye, dime pontífice, o dime sumo pontífice, o dime sacerdote. No, ¿verdad? Con siervo inútil ya estamos bien, pero tenemos que ir a estas palabras para que se entienda. Hoy día la gente se quiere llamar apóstoles, ¿verdad? La gente quiere, dígame apóstol, no me diga pastor. Estoy como en Puerto Rico. No me diga pastor. Dígame apóstol. Una de las cosas que a mí más me complicaba, y yo creo que a mi esposa también, es cuando nosotros comenzamos, hoy día ya no lo tiene más asumido, ¿verdad? Pero cuando comenzamos el ministerio, me producía un poco de pudor cuando la gente nos decía pastor, ¿verdad? El pastor. O sea, me recuerdo que la primera que me dijo pastor fue la hermana Lupita. ¿Se recuerda la hermana Lupita? La hermana más ancianita. Ella fue la primera que me decía pastor. Entonces, cuando ella decía pastor, yo miraba así como porque uno todavía no estaba muy acostumbrado. Pero en realidad nosotros como cristianos no tenemos que estar anhelando los nombres, hermano, no se complique por esa cuestión. Que le digan, a veces me han preguntado, oye, ¿no te complica que te digan Rubén? Porque muchos de ustedes me dicen Rubén, ¿verdad? No tenemos ni un problema, ¿verdad? Ni un problema. No pasa nada. Pero hay personas que están muy preocupadas del nombre, ¿verdad? Dígame apóstol, dígame mi pastor, dígame mi obispo, ¿verdad? Pero finalmente todos esos nombres que para hoy día suenan tan rimbombantes, tienen un significado. Apóstol significa enviado, ¿sí? Obispo significa cuidador, ¿verdad? El pastor tiene que ver con la figura de un pastor que cuida un rebaño, ¿verdad? Está ahí atento al lobo. ¿Qué otro término hay? Bueno, sacerdote ya lo vimos. Ahora, lo que no tiene que nunca usted permitir este nombre es reverendo. ¿Sabe lo que significa reverendo? El reverendo, y se utiliza más en el protestantismo, ¿no? Significa digno de reverencia. ¿Qué cree usted de eso? El reverendo. No, ¿verdad? No, es como la reverenda, mejor. Ese le queda mejor, ¿no? Ok, entonces, los 3 ministerios que pueden existir hoy día, obviamente no es que los 3 sean válidos, pero hay gente que está porque Dios los llama, otros porque se meten a la fuerza al ministerio y otros porque los meten al servicio. Hemos dicho que la palabra pontífice viene de esta figura de puente, ¿verdad? Que es el símil pontífice y sacerdote. Un puente permite la unión entre un tramo y otro, y esto es justamente lo que Jesús hizo con nosotros, ¿verdad? Esta conexión con el Padre es Jesucristo, ¿verdad? Nosotros llevamos a las personas a Jesús por medio del evangelismo, ¿sí o no? Cuando usted evangeliza, ¿a quién le está presentando? A Jesús. Ok, pregunta para ustedes. ¿Quiénes
llevan a los pecadores a Jesús? ¿Quiénes llevan a los pecadores a Jesús? Ahí hay una pregunta para ustedes. ¿Quiénes? ¿Qué personas, quiénes llevan a los pecadores a Jesús? ¿Quiénes? Los que son salvos, Los No, pero creyentes. ¿quiénes? los creyentes, nosotros, los cristianos. Nosotros, ¿verdad? Nosotros. Nos Cristianos. cuesta, ¿verdad? Nos cuesta el nosotros. Los que llevamos a los pecadores delante de Jesús somos nosotros, ¿verdad? Obviamente yo sé que usted está diciendo, pero si es el Espíritu Santo el que convence. Sí, el Espíritu Santo es el que convence de pecado y es la palabra y todo lo demás. Pero nosotros somos los encargados de llevar esa palabra, lo que estamos estudiando el día domingo, de predicar, ¿verdad? Entonces nosotros los llevamos y también nosotros podemos ser piedra de tropiezo. Así como llevamos gente, también podemos ser piedra de tropiezo. Entonces nosotros somos los que llevamos a los pecadores a los pies de Jesús, para que reconozcan a Jesús como el Señor y Salvador y se arrepientan de su pecado, de sus pecados. Ahí dije pecado, pescados, ¿no? Pecado. Es tan imperfecto, ¿verdad? Ok, siga diciéndome Rubén. Entonces, otra pregunta para ustedes. ¿Quién lleva a los pecadores delante de Dios? ¿Quién? Está más fácil, ¿no? Jesucristo. Jesucristo. Jesús. Jesús, ¿verdad? Jesús. Ok, Jesús. Entonces, Jesús es quien lleva a los pecadores delante de él, los presenta, ¿verdad? Los presenta a través de él, ¿verdad? Entonces, cuando Dios nos mira a través de Jesús, ¿verdad? Porque, bueno, hay una deuda, estamos al debe, el pecado, ¿verdad? Somos pecadores. Pero cuando Dios nos mira por los méritos de Jesús. Y Jesús es el que nos dice, no, si yo pagué, yo lo invito, que pase nomás, ¿verdad? Porque entrar al reino es un valor incalculable, ¿no? No hay tesoro en la tierra que nos permita comprar esa entrada, ¿verdad? A lo mejor usted dice, bueno, yo me compré la entrada para ir al concierto de Luis Miguel, ¿verdad? Que lo reprenda el diablo. Pero entrar al cielo, hermano, no hay, nadie podría pagar eso. Nadie, absolutamente nadie. Pero Jesús nos invita, ¿verdad? Déjenlo pasar porque yo pagué el precio por él, ¿verdad? Pero viene con su familia, también pagué el precio por toda la familia. ¿Pero qué hizo? No hizo nada. No hizo, de hecho, no merece estar acá. Pero yo lo dejo que pase, ¿verdad? Porque cree que yo lo hice, así que yo prometí que todo el que cree en mí, el que me confiesa como el Hijo de Dios, puede y tiene parte conmigo en el reino. Pero pase nomás. Y eso es el regalo de la salvación. ¿Qué le parece? Tremendo, ¿no? Hermoso, precioso, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos un tema. Los que llevamos a los pecadores a los pies de Jesús somos nosotros. Y recuerde, también podemos ser piedra de tropiezo. Y los que llevamos, y el que lleva a los pecadores delante de Dios es el Señor. Entonces, usted tiene acá que comprender algo en estas dos preguntas. Cuando usted le pregunta, cuando usted le predica a alguien del Señor, usted ya hágase un poquito al lado para que ahora sea el Señor y el Espíritu Santo tratando con esa persona, con esas personas, porque a veces también somos nosotros la piedra de tropiezo, ¿verdad? No digo que lo abandone para nada, pero tenemos que nosotros dejar que sea ahora el Señor por medio del Espíritu Santo tratando en la vida de esas personas. Dice la Biblia que las ovejas de Dios, los hijos de Dios, escuchan su voz. ¿Ok? No depende de todo lo que usted le diga, no depende de un estudio, no depende de si el pastor predica bien o predica mal. Fíjense que la persona que es de Dios, como sea, va a saber discernir. Hay dos tipos de discernimiento. Uno es el discernimiento espiritual, cuando tú tienes al Señor en tu corazón y viene el Espíritu Santo a tu vida, y tú escuchas algo por ahí, como que ves algo por acá en la iglesia, donde sea, y tú dices, como que eso no me gusta, como que eso, siento que eso no está bien. No sé, no sé si la Biblia lo dice o no, pero como que siento que eso no, como que no tengo paz. ¿Le ha pasado alguna vez o no? Bueno, ahí ya estás aplicando el discernimiento, como dicen por ahí, tienes el discernidor encendido, ¿verdad?
estás detectando, ¿verdad? Ahora, la segunda forma de discernir es por medio de la palabra. Entonces, cuando tú disiernes, que normalmente va a ser la primera forma, es por medio del Espíritu de Dios en tu vida. Tú comienzas a discernir que algo no te da paz, porque como tienes el Espíritu Santo rechaza ciertas cosas, ¿verdad? Entonces tú puedes discernir. Y no piensas tú que vas a entrar en un trance y va a venir el arcángel no sé cuánto y te va a... No, simplemente no vas a sentir paz en tu corazón. Puede incluso que lo estés haciendo, pero vas a sentir como que eso no está bien, ¿verdad? Entonces ahí lo que tienes que hacer es orar. Puedes ir a la palabra, estudiarla o pedirle en este caso al pastor, a los maestros, a una persona de confianza cristiana que te diga en qué parte de la Biblia podrías tú apoyarte para saber si eso está bien o está mal, ¿verdad? Entonces, discernimos primero en el espíritu y luego tenemos que siempre llevarlo a la palabra de Dios, porque también el corazón es engañoso, a veces también nos podemos estar equivocando. Pero es forma de pero cuando algo es genuino, cuando algo viene de Dios, el Señor te da paz. Tú dices, sí, ahí estoy tranquilo, ¿verdad? Está bien. Te puedes equivocar, pueden haber errores, pero estás tranquilo porque está el temor del Señor, ¿verdad? En el contexto que sea. Entonces, tú tienes que aprender a discernir acerca de eso. ¿Ok? Para que puedas sacar también esa lección en relación a esto que acabamos de hablar, y cuando lleves a un pecador delante del Señor, déjalo que el Señor también trate con él, con ella, para que sea algo genuino, ¿verdad? Y no es el que tú estés poniendo de tu cosecha, ¿verdad? Y a veces cometemos ese error, ¿verdad? Por eso es tan delicado esto de hacer pasar a la gente adelante. Nosotros muy pocas veces lo hacemos como iglesia, de hacer pasar a la gente adelante, porque a veces podríamos meter las patas, ¿verdad? Entonces es mejor ser precavidos en ese sentido, ser guiados por el Señor. Conocer el momento, Dios nos va a guiar, ¿verdad? Pero no tiene que transformarse, porque no sé si se han dado cuenta que en algún momento era como que dentro de la iglesia estaba el canto, la ofrenda, la palabra y la administración, que a veces la administración era junten la silla, suban la silla arriba, ¿verdad? Porque comenzó la administración y a veces eso era gente para arriba, para abajo, aquí, allá, gritos y finalmente era un desorden, ¿verdad? Y muchas veces eso incluso reemplazaba la predicación, ¿verdad? Y la gente se iba a la casa con 5 minutitos de predicación, un par de textos ahí como medio improvisado, pero una hora de cosa, ¿verdad? Y ahí desorden, ¿verdad? Y decían, no predicamos, pero sentimos la presencia. Pero ¿qué es la presencia, verdad? ¿A qué vamos a rebajar la presencia de Dios? La palabra tiene que ser siempre la profeta mayor, ¿verdad? Lo más importante dentro del culto tiene que ser la palabra de Dios porque es su voluntad, ¿ok? Entonces tenemos que tener cuidado con eso, ¿ok? Muy bien, voy a dejarles un link, ya se nos pasó, miren, se me pasó tanto el tiempo, pero voy a dejar esto como introducción a la próxima clase, el tabernáculo, ¿ok? Y acá vamos a leer un texto que ahora es que Dios ordena a Moisés que construya este tabernáculo, ¿verdad? Un lugar, un santuario. Y ahí tenemos el texto que se los voy a poner acá más grandecito. Éxodo capítulo 25, 8 dice, y harás un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así los haréis. Recuerden que estamos hablando del simbolismo, ¿verdad? Y que absolutamente todos los símbolos que nosotros tenemos en la Biblia, en el tabernáculo, apuntan a algo, ¿ok? Los voy a dejar con este video que dura casi 4 minutos, no más que eso. Los voy a dejar para que lo vean. Ahora, les tengo que confesar algo, es de los mormones. Se lo robé a los mormones, pero es que lo encontré que estaba bueno. Así que usted quédese ahí con lo que hay, ¿verdad? Esto es como una representación del tabernáculo que hicieron los mormones, está bastante bien, los gringos hacen bien las cosas, pero utilícelo para que tenga nada más una idea de lo que vamos a comenzar a ver en la simbología de la próxima semana, ¿ok? Por ahí a lo mejor hay algo mejor, pero yo es lo que encontré hoy día. Aparte que se nos cortó la luz hoy día acá, entonces nos llegó como a las 6 de la tarde, así que no pude hacer mucho. Pero ahí está, ¿verdad? Y si no le gusta, bueno, váyase de... No, mentira. Ahí está entonces el videito. Vamos a verlo.
Ahí está el tabernáculo entonces, ¿verdad? Esa es la primera entrada, la puerta exterior, que tenía un nombre. Y ahí estamos dentro del atrio, el patio, ¿verdad? Estaba el lugar de sacrificio, altar del sacrificio. Ahí es donde se ofrecían los animales. Inocentes, por supuesto. Los utensilios, cada cosa tenía un símbolo, recuerdo, un significado. Esa era parte también del ritual, en donde se untaba con sangre del animal inocente en lugar de sacrificio. Ahí vemos una fuente que también tenía un significado. El lavamiento de manos también tenía un símbolo. Luego entrábamos a la segunda cortina, que se llamaba la verdad, y al entrar estábamos dentro del lugar santo, en donde habían distintos muebles, ¿verdad? El candelabro, la mesa de los panes. Y ven ustedes adelante que había otra cortina, ¿verdad? Todo eso que está ahí lo vamos a ver la próxima semana con sus símbolos y los significados. Brevemente, obviamente. Los panes de la preposición. Que también eran hechos con materiales que tenían un significado, con ingredientes. El altar del incienso también tenía significados. Todo el acto, todo el ritual debía ser perfecto. No podían haber equivocaciones. La cortina de la vida entraba al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, o el arca de la alianza, que tenía también toda esta forma, ¿verdad? Con esos querubines, que también tienen un símbolo. Dentro del arca encontrábamos también 3 objetos que también tenían un símbolo, lo veremos. Ahí está, ¿ven? Muy bien. Ahí entonces tenemos este videito, ¿verdad? Que nos sirve como para tener una referencia. La próxima semana ya podemos ver ahí algo en un poco de los símbolos que tiene cada una de estas figuras. Bueno, mis queridos hermanos, se nos fue el tiempo tan rápido. Dios les bendiga. Un abrazo grande para ustedes. Vamos a orar para terminar nuestro curso del día de hoy. Me gustaría pedirle a alguien que pudiera orar para finalizar. ¿Quién desea hacerlo? Para que lo haga. No se peleen, no se peleen. Hermano Luis, vamos, hermano Luis, usted haga la oración entonces, para finalizar entonces nuestro curso del día de hoy. Muy bien, oremos, hermano. Amén. Bendito Padre Celestial, Señor amado, una vez más, aleluya, te damos gracias, Señor, porque hemos estado en torno a tu palabra, Señor. Aleluya. Gracias, gracias, Señor, porque es como decía el hermano, el pastor, Señor, se fue tan rápido el tiempo. Y es así, Señor, cuando tú nos hablas, Señor, cuando tú nos ministras. Señor, pasa tan largo, tan corto el tiempo, Señor. Gracias, gracias, Señor. Es un deleite para nuestras vidas, para nuestra alma, para nuestro espíritu y también, Señor, para nuestro cuerpo, Señor. Qué bien nos hace tu palabra. Te damos gracias, Señor. Gracias porque una vez más estuvimos escudriñando las Escrituras, Señor. Nos parece que en ella tenemos la vida eterna
Y como está escrito, Señor, hemos venido a ti, amado Jesús, dador de la vida. Aleluya. Gracias, Señor, por cada hermano que se pudo conectar en esta noche, por el pastor. Aprovechamos de orar por él también, Señor, que mañana tiene esta operación, Señor. Que todo salga bien, Señor, porque es una bendición para nosotros, Señor. Es una bendición para nosotros. En la iglesia, aleluya. Gracias, Señor, con su esposa, con su familia, Señor, no son tan queridos para nosotros. Gracias, Señor, bendícele a él, a su esposa, a su familia, Señor, y la iglesia, Señor, que pastorea, que somos nosotros las ovejas. Te damos gracias, Señor, porque tú escuchas la oración de tu pueblo, de tus hijos. Te damos gracias, Señor, porque nos has provisto de sanidad, Señor, de todo lo que necesitamos a diario. Y como está escrito también en tu palabra, Señor, que en ti, Señor, no tenemos falta de nada. Y es verdad, Señor. No nos falta nada, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. En el dulce nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Amén.